En síntesis, ¿cómo fue la película de los hechos en el golpe militar de julio en Galicia? El 19 de julio se lee en la Puerta del Sol de Vigo el bando militar, que se declara lo que hoy llamaríamos el estado de excepción. Vigo es una de las zonas donde hay resistencia, no en vano, pues por ejemplo el barrio de Lavadores, hoy barrio de Lavadores, entonces aldea, pues era conocida como la pequeña Rusia, había una fuerte implantación del sindicalismo de izquierda entre, digamos, la población. Hay varios tiroteos por la ciudad, incluso sobrevuela la ciudad un hidroavión mandado desde Tui con octavillas llamando a la resistencia en favor de la República, pero allí, como otras zonas, su sublevación triunfa, aplasta la resistencia, la aplasta por medios sumarios, con fusilamiento muchas veces inmediato de los protagonistas, de los oponentes. Quedan algunas otras bolsas de resistencia en todo el territorio galaico. En Tui, y sobre todo en la zona de Tui, se resiste hasta finales de julio. Allí la represión es feroz, precisamente porque a los condicionantes genéricos de la represión se une el hecho de que hubo resistencia. Frente a lo que ocurre con otras poblaciones de Galicia, hay una previsión por parte de las fuerzas del Frente Popular, y ya desde el 17 de julio ponen en marcha un dispositivo para prever lo que podría ser una situación de levantamiento militar, ¿no? Había creado una estructura muy refinada de defensa con 3 líneas de barricadas, ¿no?, en la que participaron parte de las fuerzas militares que aquí estaban destinadas, ¿no?, los carabineros, fuerzas de la marinería del Cabo Fradera y parte de la Guardia Civil. Ante la situación, los militares recurren a solicitar refuerzos, y el 26 de julio aparecen 600 hombres más que finalmente barren con esa línea de defensa, forzando la rendición de los milicianos, fundamentalmente ante el peso del ataque militar. Por tanto, la represión empieza ya el propio 26 de julio, a las 2:30 de la tarde. Los personajes más significados son buscados, los representantes del socialismo de Tui, los representantes del anarquismo, que tenía muchísima fuerza en esta villa, y algunos son localizados ya el 27 de julio, el día siguiente, fundamentalmente en el Monte Aloya, a donde muchos se fueron a esconder. Hubo 2 modalidades de represión: la represión, por decirlo de alguna manera, paralegal, donde lo que se hizo fue fundamentalmente buscar a las personas interesadas y matarlas en cualquier sitio.
es los meses del verano caliente, donde se está produciendo una represión brutal y buena parte de esa sociedad conservadora y bien pensante empieza a sentirse horrorizada con lo que está ocurriendo. Con lo cual los militares dispusieron otra modalidad de represión, que es la represión institucionalizada, en que a través de consejos militares fundamentalmente falsos, con acusaciones absolutamente desproporcionadas y en la mayoría de los casos vergonzosas, pues se creó una estructura represiva legal que para buena parte de la sociedad resultó aceptable, ¿no? Y aquí, el sitio donde se fusilaba a los condenados a muerte era en las traseras, en la parte posterior del convento de Santo Domingo. Tui y esta comarca era una zona fronteriza por la cual intentaron escapar, y muchos lo hicieron, a Portugal, aunque Portugal es verdad que era un territorio muy complicado porque había también una dictadura que colaboró rápidamente con el régimen, pero aún así había medios para intentar instalarse en Portugal de manera razonable, porque también las fuerzas de izquierda portuguesas colaboraron, ¿no?, solidariamente con muchos de los republicanos que escaparon a Portugal. El Miño, o Pai Miño, entre Galicia y Portugal fue el río de la vida y de la muerte. Por un lado, vía de escape para muchos huidos, por otro, una trampa mortal para personas perseguidas, cientos de ellas entregadas por la policía de Oliveira Salazar, el dictador portugués, a la policía franquista y a la falange española. Con este motivo, Castelao, la principal figura del galleguismo del siglo XX, escribió una carta al dictador Oliveira Salazar que tuvo gran eco internacional y que, entre otras cosas, decía: ¿cree usted que los buenos gallegos, enlutados para siempre, pueden vivir sin maldecirlo? Pues nosotros le decimos que usted causó el luto de muchas familias gallegas por no abrir generosamente las puertas de Portugal. Y le decimos más: usted será para los supervivientes de Galicia algo menos que un asesino, será un cómplice de asesinos. ¿Qué pasó aquellos días de julio de 1936? Que yo tenía 15 años y un día no empezaron las sirenas, ya de madrugada, a los barcos. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, la gente consciente ya sabía que era para eso, era que el peligro del golpe, o que se había producido el golpe. Prácticamente cualquier huelga general o cualquier situación extraordinaria que se producía en Coruña siempre avisada para el resto de la población por las sirenas de las embarcaciones. No fue menos cuando el 18 de julio, cuando se supo el golpe militar en África, que lo primero que sonaron fueron estas sirenas, y después se tuvo un poco como la señal para hacer cualquier cuestión. Las centrales sindicales CNT-UGT declararon la huelga general el lunes día 20, y la señal del comienzo de la huelga general, una vez más, fueron las sirenas de las embarcaciones, sirenas que enmudecieron a partir del día 23-24. Después no había nadie, exceptuando que los más señalados los eliminaron, pero los otros que quedaron, o que quedamos, cerramos la boca y esperamos hasta hoy. Bueno, este centro de Fornelos refleja la capacidad asociativa que había en Galicia, ¿no? Sí, de hecho yo creo que no es casualidad que el 19 de julio del 36 los facciosos o sus partidarios, no sabemos si de aquí pero en todo caso de la zona, viniesen o escogiesen como blanco de sus iras este edificio, porque este edificio lo quemaron de hecho, ¿no? Y ya continuaron en este estado pues hasta el día de hoy. Yo creo que no es casualidad, porque este edificio fue inaugurado en mayo de 1931, fue inaugurado gracias a las donaciones enviadas desde Buenos Aires por los emigrantes de esta parroquia asociados, que se llamaba Juventud de Fornelos y Anexos, que después se integró en la Sociedad de la
del ayuntamiento, que era la Unión Progresista de Salvaterra de Miño. De hecho, la inauguración, esa fiesta, es un acontecimiento en toda la comarca, ¿no? Congrega aquí a gentes de toda Galicia. Es una fiesta republicana, laica, vienen todas las sociedades agrarias con sus estandartes, traen oradores de Ponteareas y de Vigo, ahí está Madogarra, por ejemplo, y bueno, ya vimos que los directivos de la sociedad agraria pues se reúnen con toda la ceremonia delante de la tricolor y delante del retrato de Galán y de García Hernández, los héroes de Jaca, ¿no? Bueno, en todo caso estamos hablando de una metáfora de muchas, en su propia historia, tanto lo que se representó como esperanza y el final trágico. El final trágico que tuvieron, es decir, hoy hablamos de la emigración en otros términos, ¿no? En Galicia. Sin embargo, yo creo que el hecho de que este edificio todavía esté en pie, al mismo tiempo que esté como esté, pero lo que significó la cantidad de ahorros que canalizó por parte de muchos emigrantes anónimos, dice muy bien de un pasado en el que la Galicia de Allende el Mar, ¿no? De Alenmar, como diríamos en gallego, y la Galicia de aquí se complementaban perfectamente. Es decir, pero donde la emigración era en buena parte un foco de esperanza y un foco de ideas renovadas. A xente coincidía todas en que o golpe de Estado sería unha sanxurxada máis, pero despois notouse que a cousa iba de veras, e entonces empezaron as persecucións. Moitos dos amigos, como Ángel Casal, como Díaz Valiño, como outros, despois fusilados, esos paseados e fusilados, como Bóveda ou Vítor Casas, cos que convivía, que eran amigos meus. Todo isto xa nos induciu a pensar xa o que iba a ser a cousa. Hay que darse cuenta de que el Partido Galleguista estaba en el Frente Popular. Y todo lo que estaba en el Frente Popular, las noticias, las órdenes que llegaron del general Mola eran de que eliminara todo lo que pertenezca al Frente Popular. Y claro, cayeron el Partido Galleguista, formando parte del Frente Popular, pues ahí lo diezmaron, ¿no? Eu, que convivía con todos eles e actuaba na propaganda galeguista, era propaganda do Estatuto Galego do 36. Naturalmente, pois, era unha vítima propiciatoria como os outros para ser castigado. Por ejemplo, con Paco del Riego, me tropecé, yo ya sargento de automóviles, en la Plaza Mayor de Salamanca. Y me digo, del Riego. Y Paco se vuelve, coño, y con una cara de preocupado, me dice, pausa, por favor, llámame Paco. O sea que el apellido del Riego, efectivamente, había el himno del Riego. De maneira que a actuación miña naquela época limitouse a agardar e a esconderme. Pero cando cheguei a Vigo, fun ao despacho de Paz Andrade, con tal, houve a coincidencia de que a miña chegada coincidiu coa súa detención por un escrito que dirixiu en defensa dos panadeiros. Meteron na cadea, e entonces eu refugiei-me no seu despacho. E ás 9 da mañá estaba sempre ali. O primeiro día, ao chegar, sonou o teléfono e preguntaron, señor del Riego? E eu dixen, quen pode saber que estou aquí? E xin, al aparato. Dice, sabe usted que está viviendo con permiso del enterrador? E colgoume o teléfono. O día seguinte repetiuse a mesma escena e o terceiro día o igual. Pero o cuarto xa non levantei o teléfono. Non pasou máis que eso, pero claro, naqueles momentos que le digan esas cousas, hai que imaginar o que supoña e o que significaba. Ai o carballo que pequeno, ai o carballo que pequeno, ai tamén ten pequena sombra, ai a meniña que pequena, ai pouquiño do tellado. Irrumpe dunha maneira clarísima, con unha gran personalidade, na vida social, cultural e política desta vila pontevedresa, que entón a tiña, había pois unha
xa de xente. El que viña de Ourense, pois se integra aquí a través de Facenda, onde había pois xente moi preocupada, pois chega ao coñecemento inmediato con Castelao, con a xente de aquel entón. Castelao define ao seu pai como motor de explosión do movimento galeguista na Galicia republicana. Xoga tamén un papel decisivo no impulso do Estatuto de Autonomía. Convértese tamén nun símbolo. Sí, convértese nun símbolo porque, como ben dis, si foi o seu esforzo máis grande nos últimos anos, logo de crearse no 1931, o Partido Galeguista, do que ele é secretario de organización e que fai medrar un grupo minoritario, convertilo en un grupo de gran acción e de gran impulso. El tamén axuda a impulsar o Estatuto Galego do 32, levado máis tarde ao plebiscito no 36, con tan mala fortuna que entón estalla a subversión, o chamado alzamento nacional, que a rebelión dos militares contra o poder legítimamente instaurado. En fin, unha vez que triunfan os revolucionarios, a toda esta xente que digo que lles estorbaba, os que interesaban como máis importantes, según eles decían, o sea, que tiña máis intensidade activista ou que tiña máis capacidade de comunicación coa xente, nada, suicio sumarísimo. Os militares rebeldes acusan de alta traición polo movimento das armas contra a patria que eles queren instaurar, e de aí non se salva ninguén. As penas xa van feitas. Unha vez que chegan ao tribunal, o tribunal é un tribunal dos militares sublevados, de modo que quen cae en esa rede non se zapa. Era un home inquietante para este tipo de xente que se permite xuzgalo e despois sacrificalo. Queren os descendentes de Alexandre Bóveda que se revise ese suizo, ese Consello de Guerra sumarísimo? Eu personalmente quero que se faga unha revisión global de todos os suicios e de todas as circunstancias. O sea, o meu desexo é que aquela rebelión feixista se declare absolutamente ilegal por todos e para todas e todos. Isto é meu desexo, incluído naturalmente Bóveda, que polas circunstancias que deu a vida, polas súas circunstancias, quen leva o título do mártir do galeguismo o día da súa data de fusilamento, de crimen. 17 de agosto, pois se declarou o día de Galiza mártir. Naturalmente, o protagonismo de Bóveda non o imos a rexeitar. Isaac Díaz Pardo, ¿qué significaba el Seminario de Estudios Galegos? Bueno, el significado, el Seminario de Estudios Gallegos era una entidad semejante, pero aún más profunda que el Instituto de Estudios Catalanes. Era una entidad interáreas en que se estudiaba todo, desde la geología, la arqueología, la economía, había, en fin, todo lo que representaba. Ahora, era una institución al servicio de Galicia. Estaba presidida por un galleguista que era Otero Pedrallo y estaban metidos Castelao, Bóveda y otros muchos más que mataron. Uno de los miembros, por ejemplo, importantísimo del Seminario de Estudios Gallegos, Ángel Casal. Ángel Casal lo machacan el 19 de agosto, justamente el mismo día y casi a la misma hora que machacaron a García Lorca, es decir, el autor de los 6 poemas gallegos y el editor de los poemas gallegos los machacaron casi a la misma hora, con una distancia de 1000 kilómetros. Estáis los galleguistas con el federalismo. Lo primero aquí es la república. ¿Estáis muy seguros de que saldremos bien de esto? Sí, lo estoy. La sublevación del ejército se extinguirá pronto. Es solo un accidente, un inconveniente en el camino hacia la República Federal. Un inconveniente.
Pues yo creo que las cosas están bastante peor. Y la mejor prueba eres tú mismo, excelentísimo señor Casal. Eres el alcalde de la ciudad y aquí estás, en prisión. Creo que estamos ante algo más que un inconveniente. ¿Qué recuerdo tiene de su padre y cuál fue su suerte? ¿Qué ocurrió con él? Era también del seminario, ¿no? Es uno de los que cayeron del seminario. Pero a mí no me parece muy elegante utilizar el nombre de mi padre para las cosas, ¿no? Hombre, yo, como no, yo soy hijo, lamento mucho de lo que pasó. Yo tuve que esconderme también. Yo trabajaba con mi padre en el taller, hicimos allí toda la propaganda galleguista y tuve que esconderme también. Estuve 6 meses en un piso de La Coruña sin salir de él. Cuéntenos la historia de este cuaderno tan especial, el cuaderno de Camilo Díaz Baliño en la cárcel de Santiago. Mi padre lo metieron en la cárcel una semana o algo más, del 18 de julio. Y el 13 de agosto lo mataron, así que no fueron muchos días que tuvo para hacer el cuaderno este. Sí, está, en primer término está el segundo alcalde que lo mataron, claro. Este otro, Comesaña, se salvó porque era cubano, ¿no? Luego el Nécoras, un viejo anarquista, lo mataron, claro, por supuesto. Y este otro era maestro nacional, caballero rubio. Este también, el alcalde de Boiro. Sí, no, hay más que esos, ¿eh? Porque usted, hay una circunstancia, usted tuvo, ¿cómo llega de Santiago a Coruña? Bueno, lo hicimos, yo un poco disfrazado, con una gorra y tal, salimos en Castromil. Me vinieron a buscar el tío este, me vino a buscar y salimos para Coruña. Pero en el camino el Castromil se tuvo que parar porque por 6 veces aparecieron gentes cuneteadas, ¿no? Pero no estaban en la cuneta, sino estaba entre la cuneta y el centro para sembrar el terror de que este fue el gran drama. Las cunetas fueron el escenario más visible del horror. Un médico de Lugo, Luis Pimentel, escribió en aquellos días, y con este título, Cunetas, un poema que equivale a un tratado histórico. Outra vez, o terror. Un día e outro día, sen campás, sen protesta. Galicia ametrallada nas cunetas dos seus camiños. Chéganos outro berro. Señor, que fixemos? Non fales en voz alta. Atacando durará este gran enterro. Non chores, poden escoitarte. Os se non choran máis que os que aman a Galicia. Os milleiros de horas, de séculos, que fixeron falla para faguer un home. ¿Qué papel representan las cunetas en la propagación del terror en Galicia? Bueno, yo creo que los sublevados conocían muy bien que los efectos del terror solo existen si se publicitan adecuadamente sus resultados. De ahí que en un hábitat disperso como es el del caso de Galicia fuera necesario la aparición de cadáveres que sembraran el terror, que crearan el efecto de paralización y sobre todo también que fueran generadores de lealtades compulsivas. Eso explica que desde principios de agosto del año 36 en cada cuneta, en cada cruce de caminos, en cada alto de un monte que era lugar obligado de tránsito para los campesinos de las comarcas, aparecieran estos cadáveres. Se trataba claramente de extender el terror hasta el punto más alejado de la geografía.
¿Qué características singulares presenta la represión en Ourense? Lo más determinante, aunque no sea específico, es que la gran extensión del tejido asociativo previo a la etapa del golpe militar hacía que en la mayor parte de las parroquias existieran sociedades agrarias más o menos concienciadas, lo cual exigió precisamente que la modalidad del asesinato, del tiro en la nuca, fuera cuantitativamente mucho más numerosa que lo que eran los fusilamientos tras consejo de guerra. Multiplica prácticamente por 4 el número de víctimas de los consejos de guerra frente al de la represión esta paralegal. Es probablemente uno de los elementos diferenciadores. Estamos en un lugar de gran belleza, pero también paradójicamente en un lugar del terror. Sí, el puente de Castrelo de Miño es sin duda uno de estos lugares de la represión de la provincia de Ourense, no solo por el número de víctimas que aquí ejecutaron, sino porque los efectos paralizantes del terror que antes comentábamos se extendían cuando el Miño arrastraba pues estos cadáveres por sus aguas río abajo, llegando incluso a la provincia de Pontevedra. Ciertamente un paisaje precioso, pero también un paisaje del terror. Una de las historias más repetidas y que hemos podido documentar en varios casos es el de una persona que iba a ser arrojada y asesinada desde el puente que estamos contemplando, como otros tantos, y consiguió asirse con las manos a la barandilla metálica. Tal fue así que tuvieron que cortarle los dedos para que se pudiera soltar y contra todo pronóstico esa persona no se desangró en el agua, consiguió aguas abajo salir a flote, y años después acudió a la taberna de uno de los falangistas que formaba parte de la que iba a ser su partida ejecutora, pidió una jarra de vino y al servírselo y ver el falangista, el antiguo falangista, que no lo tomaba, le preguntó si no le gustaba, a lo que le respondió: sí me gusta el vino, pero no puedo cogerlo porque tú y los tuyos me cortasteis las manos. Abandonó la taberna y el falangista pues allí quedó. El 28 de julio escapé, porque sabía que viñan por nós. Viñan moitos guardias civiles, falangistas, que ainda non sabía como eran os falangistas. Escapamos. Eran 5 persoas o seu grupo, verdade? O meu grupo éramos 5, sí. Nós tivemos unha cousa, non facer ningún mal a nadie, nin chamar a atención, escapar na máis, porque entonces a persecución era peor. Viviron en 2 sitios, fixeron 2 zulos, por chamarlles algo. Un aquí cerca da ponte que hai aquí no río das Xelas, e outra lá abaixo, xa bastante máis abaixo, que aí encontraron a pena como tiñan bajar a Bondo, e tiñan que subir, tiñan un sitio moi pequeniño para subir. Pero despois dentro podían facer un baño, porque a pena era moi grandísima, unha pedra. Como tiñanos tempo, íbamos pola beira do río. Encontramos unha grieta e metémonos por ela, e dentro había un eco, pero non era un eco pequeno, como moito menos que a mitad desta habitación. Pero tiña pedras e iso, nós sacamos as pedras, fixemos un eco, fixemos unhas camas de paus, depois da beira do río, para non dormir a carón, claro. E nisto tivemos un inverno a máis un verán. Pero despois aquel abandonamos, porque descubrironos de fuera, escapamos. Vostede era unha nena, que pensaba? Tiña 13 anos, non era tan nena. Era unha mociña. E doíame as cousas que pasaban. Doíame como se me pasaran a min. Porque aquel mismo verano que eles tuveron que escapar, eu veo un día a Guardia Civil, estaba eu sola na casa, eran 4 guardias e máis un que tiña unha taberna en Berines que viña con eles. E subiron para arriba e empezaron a preguntar: súa hermana non é novia de un revolucionario? Dixen eu, non, señor. Pero que ela tiña unha vara, así sería, non era de 1 metro de largo. Xa me pagou unha zorrajada así por un lado, unha vara de limpio. Eu dixen, non é verdad. E ele insistíame que sí que era verdad, que dixese onde estaban os capados. E pero non me vou dicir se eu non sei nada deles, se vou levar de comer todos os días. Pero non yo dixe.
Dixen, eu sei que o meu irmán que falta hai moito tempo, pero eu non sei nada deles. Como lle vou dicir aos tíos que non sei? Cando lle falaba así algo tal, pamba, pegoume 4 ou 5 ferrajados. Hasta que un dos guardias dixo, déjala, hombre, que é unha niña. Nos tiñanos que pensar onde tiñanos que poñer os pés, porque chegaron a tal extremo de seguirnos polo rastro. Pero eu aprendín cando era neno de miña mãe, cando perseguían a Cristo, que lle cambiara as mulas as ferraduras á mula, e seguirían o rastro, pero en vez de andar para diante, andaban para atrás. Ali non había que dar señales de vida. Solo que nós tiñanos unha ventaxa. Tiñanos os veciños que nos apoiaban. A nosos veciños había un ali que está ao lado, que era un chivato, pero o resto todo o mundo víanos, calábamos e protegíanos no que nos facía falta. Nesas condicións de aillamento, vostedes tiñan noticias do que estaba a pasar, do que sucedía fora? Nos díanos moito a prensa portuguesa, que había un home que non la traía, que era un viaxante de Santiago. E nos traballábamos facendo xoguetes, facíamos zocas, porque o meu pai era zoqueiro, facía zocas. Nos ganamos a vida de escapados, facendo xoguetes e vendiéndolos a ese home, que era viaxante, era músico da banda de Santiago. En que momento decidiron que era o momento de sair? Porque entonces houve unha orden de que non tuvera as mans manchadas en sangre, que non lle pasaba nada. E nós, naturalmente, cansados desa vida, digo, bueno, pois paso o que queira, nos entregámonos. Canto tempo levaban xa? 4 anos, non? 4 anos a 32 días. Lembrase aínda algunha vez desas noites pasadas ali fuxido? Bueno, veñen ao recordo algunhas veces esas noites? Sí, veñen ao... Eso non se olvida, eso non se olvida jamás. Eso vai con unha sepultura. Eso non se olvida. E meu irmán daba escapado. Eu via chorar a miña mãe moitas veces, entonces eu tamén sofría. Despois prenderon outro irmán, que era 2 anos maior que min, que tamén era un cativo. Entonces as cousas non se olvidas. Nunca. Pero miña sogra sí, que penso, Dios mío, como fixo esa muller. Porque lle mataron 4 homes xuntos. Outro que despois foi o meu marido, que tiña 20 anos, ou 21, escapado, había que mantelo. E non era como o que comía na casa, que comía do que habíalles que levar ao monte para que poideran comer. Miña mãe tiña que manter a outro. Eran pobres, éramos moitos irmáns. E voulle dicir, non porque fose o meu home, pero era un gran compañeiro, un gran home, e un gran pai, moi bon pai, moi bon. Eu creo que os irmáns eran igual. Era justo, o que non quería pai non facía a naide, e se ocorrieran daquela mataban igual. Puente de la Castellana, en la carretera de Coruña a Lugo, uno de los puntos dramáticos en el 36 en Galicia. En el 36 las fuerzas sublevadas o los delegados de las fuerzas sublevadas traían aquí a gente de Coruña y la paseaba, y después de pasearla la baleaba y la tiraba al río. A los paseados lo único que se levantaba un acta por los propios jueces militares, se levantaba un acta de la aparición de los cadáveres, se levantaba el acta de lo que era la autopsia forense y se cerraba el caso sin más investigaciones.
no se preocupaban de buscar responsables porque además los propios ejecutores dejaban un aviso para que las autoridades civiles no interviniesen en estas cuestiones. El aviso era que por lo menos uno de los ejecutados recibía un tiro en el estómago como señal de que aquellas personas fueron ejecutados, digamos, legalmente, entre comillas. Mercedes Romero es la única mujer que pasearon aquí, una maestra de Monelos en La Coruña, y que estaba casada con un sindicalista que fusilaron en el campo de la Rata en Coruña. Los vecinos la oyeron en el momento de ser paseada, oyeron cómo gritaba pidiendo piedad, pero los asesinos no le hicieron caso y ella al final fue paseada y después arrojada al río como los demás compañeros que aparecieron también aquí en el pozo que está cercano. ¿Cuál era el comportamiento político en Galicia en el momento en que se produce el golpe? Pues a pesar del estereotipo es una zona que apoya mayoritariamente a la República, es una zona que acaba de votar un estatuto de autonomía, es una zona donde en 3 de las 4 provincias ha ganado el Frente Popular las elecciones, pero tenemos muchos indicios de que no solo en las ciudades y en las villas, en las cabeceras de comarcas, sino que también en muchas zonas rurales estaba penetrando un sentimiento de adhesión inquebrantable a la República junto con un sentimiento de reforzamiento de los referentes de identidad gallegas. ¿Qué papel desempeña Galicia en la retaguardia de la España franquista? Galicia sobre todo despensa y proveedora de soldados de leva. Despensa, toda la producción agropecuaria gallega se orienta hacia producir patatas, carne, digamos alimento para la mal llamada España nacional, ¿no? Y por otro lado, sobre todo a partir de que los franquistas prácticamente casi desde el primer momento reinstauran el servicio obligatorio y empiezan a llamar quintas, Galicia proporciona casi una cuarta parte de los soldados de leva del ejército franquista, incluso, bueno, era un cierto estereotipo que los soldados del ejército franquista que no eran extranjeros eran en buena parte gallegos. Eran en buena parte gallegos, pero muchos de ellos en el fondo desleales. Don Avelino Pousantelo, en mayo de 1936, aprueba unas oposiciones para magisterio. Por su personalidad progresista, republicana, galleguista, figura en las listas, en los objetivos de los sublevados. ¿Cómo salvó su vida? Pues salvé mi vida un poco de milagro, de buena suerte, porque ahí no valen virtudes personales en absoluto. Yo me quedé pendiente de lo que decía la radio. Bueno, primero, yo estuve requisando armas para defender la República. El hecho de requisar armas era ya figurar en un consejo de guerra, figuré en 2, pero no aparecía. ¿Y dónde estaba? Pues me salvé metiéndome en la boca del lobo. Me reincorporé a Coruña después de andar mes y pico durmiendo en casas de amigos, intentando pasar a Portugal. Pero yo viendo cómo iban las cosas, viendo tal, le dije a mi padre, yo me voy a presentar a Sanidad a Coruña. Y me mandan a los 2 días ya al frente del Guadarrama. Esa fue mi salvación. O sea, los mandos franquistas, eso lo sabemos, tenían bastante desconfianza hacia sus soldados gallegos, genérica, porque sabían que había un número de pasados o de gente que se quería pasar bastante alta, ¿no? Recibo una carta de esas que me escribían mis hermanas, en que me decían que mis amigos de Negreira, yo entendía la cosa, me decían que convenía esgueirar es embarallete, es darse el bote, escaparse. Y entonces yo, hubo una noche que me quedé en una zona anterior a esta y yo sabía que en un lado, 6 kilómetros en un lado y que 6 o 7 a otro, no había posiciones. Había unas alambradas y había unos campos minados que esto sí que no lo sabía yo. Y yo anduve varias horas por un campo minado, despistado por completo. No sé si me asomé a algunas alambradas, hasta que al amanecer veo allí una posición que yo conocía, llamaban cabeza de toro, porque tenía una de esas cabezas de toro de una casona importante, y donde estaba situada una bandera de Falange. Coño, la reconocí, y es que te quiero para atrás. Y dijeron, coño, anduvimos buscándote ahí toda la noche, compañeros.
Y yo es que me sentí mal y me aparté de aquí de la carretera y terminé durmiendo ahí, quedé dormido. Me valió. Durante meses, durante 2 o 3 meses, yo estaba esperando que me iban a cazar. Estaba en una situación anímica como deben tener los condenados a muerte. Te van a coger y te cargan, no tienes salvación. ¿Qué dimensiones tiene la represión en el periodo de guerra en Galicia? Todavía es pronto para dar cifras, porque recién ahora estamos empezando realmente a indagar toda una serie de fuentes complementarias, archivos militares, etcétera. Pero podemos, así grosso modo, decir que hubo entre mínimo 5.000 muertos directamente por causa de la represión directa, y a partir de ahí podemos llegar tranquilamente a los 7, 8, incluso 10.000. Creo que podremos completar el cuadro en unos años. Podemos completar el cuadro de la represión directa, que incluye tanto la legal como la paralegal, la que tenía forma de juicios, como la ejecutada por escuadras del amanecer o por bandas de lo que hoy llamaríamos incontrolados, aunque estaban bastante controlados, y los muertos en las cunetas. Ahora bien, ¿cómo vamos a calibrar o cómo vamos a poder medir cuánta gente se murió de la neumonía que contrajo después de estar 2 años en un penal? Manuel, estamos en San Simón, en la ría de Vigo, un pequeño paraíso. Fue la cuna del primer poema de amor en los cancioneiros, en el tiempo medieval, pero también esconde una historia terrible. En 1936 se convierte en prisión. Usted estuvo aquí. Ahora, después de tantos años, ¿qué primera sensación le viene a la cabeza? Después de tantos años, pues ves aquí una nostalgia, ¿no? Una nostalgia pensar que has pasado aquí un año, que ha pasado mucha gente aquí y que, bien, está esto completamente desconocido para mí, ¿no? Entonces, pues, de todas formas sientes ese dolor de estar aquí con todos esos compañeros que no existen ya. ¿Qué edad tenía usted, Manuel? Yo no cumplía los 16 años. De su tiempo de estancia en San Simón, ¿cuál fue la experiencia más fuerte? Bueno, en San Simón cuando mataron a los asturianos y vi la lancha y vi a los falangistas y policías nacionales y el Padre Nieto. Entonces supuse de que había algo, ¿no? Y entonces al poco tiempo pues sentimos las descargas y eso lo pasamos bastante mal. El Padre Nieto pues vino por 2 años, me parece que nada más. Y no sé si fue el último año. Empezó por los mandamientos. Empezó el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué le vamos a decir a esta gente de amar? Si no sabe lo que es amar. Si supiera lo que es amar, se amarían a ellos mismos y no estarían viviendo en pecado mortal. Estos incrédulos, estos sin Dios. Bueno, y fue así, hilvanando todos. Pero cuando llegó el quinto, antes del quinto, hizo una pausa y dice, bueno, veo que están todos con los ojos muy abiertos, esperando el quinto. Pues el quinto ahí va, el quinto no matar. Pero igual como el campesino va a sus campos a sacar las malas hierbas para que no estropeen la cosecha, así hay que hacer en España, sacar a esos incrédulos, esos hijos de la pasionaria. Era el primer día que iba a ir yo a conocer a su madre, ver yo su casa, y estábamos llegando a su casa que vivía en la calle de las Ruedas, en Santiago,
y salió la Guardia Civil, había una taberna allí, salió una pareja de la Guardia Civil y lo detuvieron, le dieron una paliza tremenda, lo dejaron allí tirado, sangrando por las narices, una cosa horrorosa, ¿no? Porque lo detuvieron en el mes de julio y después el Consejo de Guerra fue en diciembre, el 22 de diciembre. Y lo condenaron a muerte junto con todos los que condenaron a muerte, todos los de mi pueblo. Con él. Y los fusilaron a todos, que eran 14, menos a él. A él lo indultaron gracias a las gestiones que hizo la Embajada de Cuba. Nosotros estábamos bien, pues estaba en Santiago, estaba cerca, podíamos verlo y todo, pero tuvo problemas con un preso común que querían involucrarlo y entonces lo querían hacer un nuevo juicio. ¿Comprendes? Y había cosas, mentiras, ya no recuerdo exactamente cómo fue todo, pero entonces fue cuando gestionamos para que lo trasladaran de la cárcel de Santiago a La Coruña. Esto fue en el 36 y en el 41 fue cuando él pidió el traslado como médico recluso a un hospital penitenciario que había en Portaceli, en Valencia. Y él estuvo allí desde febrero del 41 hasta agosto nada más, porque entonces fue cuando se hizo la gestión esa de concentrar a los presos cubanos en la cárcel de Vigo para expulsarlos de España, y fue cuando ya lo trajeron él para Vigo. Y después lo pusieron en libertad, por cumplir la condena. Pero Paquiño empezó a ir a ver a los que estaban en el monte. Y yo tenía un miedo horroroso que le pasara algo, ya te puedes imaginar. Y venía con los zapatos todos llenos de lodo. Y, ay, por Dios, Paquiño, yo embarazada, yo estaba embarazada. Después voy a ir a la cárcel a verte con un niño, ay, qué horror. Bueno, aquello era tremendo. Y un día lo llamaron la Dirección General de Seguridad y le dijeron que le daban 15 días para abandonar el país y si no que se tuviera las consecuencias. Yo llevé una alegría grandísima. Me fui de España tan contenta, no te puedes imaginar, contentísima. Y después y su madre también, todos contentísimos porque saliera de aquí. El día que estalló la guerra, o que se sublevaron, que vino la sublevación, yo estaba allí en el local y llegaron los falangistas con la idea de matarme. Entonces, y con la Guardia Civil, llegó la Guardia Civil y los falangistas todos juntos. Entonces, un falangista llevaba ya la pistola y me disparó casi a boca de jarro. Vi que la bala venía para matarme a mí y gracias a la Guardia Civil que le dijo así, dice, no permitió la Guardia Civil que me mataran allí. Nos llevaron a Celanova y como era la vida en el convento era muy mala porque dormíamos, no había cobijas, no había cobertores, no había almohada, era dormir y esperar porque en Celanova cada noche se llevaban 4 o 5 a matar. Entonces, estar tumbados en las losas de piedra, casi sin comer y, por supuesto, sin dormir, era una situación verdaderamente espantosa la que teníamos los que estábamos presos allí en Celanova. Finalmente me llevaron con otros 4 presos, nos llevaron a matar al Forriolo. Yo tuve la suerte de ir sentado el último en el asiento de atrás y así llegamos al Forriolo. En el Forriolo sacan al primero, ven tú, con improperios espantosos, insultos, y ven al suelo, ¡bum! Yo tuve la gran suerte de ir el cuarto. Por eso dio tiempo a que llegara alguien, un ángel de la guarda para mí, que me salvó y me permitió que volviese a la cárcel. Y gracias a eso estoy vivo y estoy contando la historia.
Y entonces ahí hubo una posibilidad de ir como voluntario legionario a la Legión extranjera, a la Legión... Y yo me enganché en eso como única manera, tabla de salvación. Era un comandante de aviación galego, Jacques Canuncho. Este era amigo mío, mi marido dijo, ¿qué haces que no estás en aviación? O ve que esto aventura da Legión, que tal, o que quería era fugir, ¿no? Entonces, pues dice, no, ahora mismo te vas a aviación. Una orden rápido. Meterme en aviación hasta que luego también aviación sirvió para fugir. Conseguí pasarme al bando republicano porque llegué con unos individuos, con un fulano que estaba entrenando en Sevilla, entrenando nuevos pilotos, y estaba dando clases y entrenando. Entonces llegué yo y le dije, oye, tengo ganas de conocer la Itálica famosa. ¿Me dejas dar un garbeo, decíamos nosotros? ¿Me dejas dar un garbeo ahí de 5 minutos? Digo, sí, hombre, ahí está, toma, coge el avión, pero no tardes, aún me está esperando. Penso que os republicanos tenían razón, penso que os republicanos eran o mellor que lle podía pasar a España naquele tempo, e sigo pensando agora tamén. Penso que o fascismo era o peor que podía vir a este país. Isto é o que a opinión miña. Nunca deixei de creer nos ideales de liberdade, de república e de eso. Nunca. Ese sitio, Campo de Ratas, fue donde machacaron mucha gente, donde fusilaron de una forma arbitraria a tantos coruñeses y a tantas gentes que quisieron. El pueblo de La Coruña, sobre todo, reclamaba, cómo no se recuerda, porque se acordaba, os acordabais todos los coruñeses, os acordabais de lo que había pasado allí. Y un día el ayuntamiento y el Ateneo republicano pidieron que se hiciera un monumento allí. Y no sé por qué me dijeron que me pidieron a mí que hiciera algo. Para que no vuelva a suceder lo que sucedió en el año 36, es conveniente recordar lo que sucedió allí, sin acrimonía ninguna, sin odio para nadie, sabiendo perdonar. Hasta aquí algunos episodios de aquella terrible tempestad de 1936, el mayor baño de sangre que recuerda Galicia. Que el quinto mandamiento, no matarás, sin excepciones, sea la primera seña de identidad en esta tierra y de nuestra humanidad. Amén.